A Dios, si me escucha a mí, perdió su tiempo. Pero si escucha la voz del Espíritu que va a confirmar esa palabra en tu corazón, entonces vamos bien. Dice Segunda de Samuel, déjame comenzar con el versículo 9. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 9. Dice así: temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Vamos a orar. Padre, una vez más, que tu palabra sea como fuente de agua fresca, que refresca nuestra sed y nos hace completos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez usted miró la película El Arca Perdida? Harrison Ford, creo que era, ¿verdad? Si era Harrison Ford, ya no me acuerdo. El Arca Perdida, Lost Ark, 1, 2, 3. Me gustó más la primera, porque ya hay como 3, 4, ¿verdad? Y creo que hace poco salió una, pero de hecho no sé cómo hicieron los efectos de tal manera que Harrison Ford se mira como hace, como la número 1, que fue como 30 años atrás, creo. Pero todo lo que hacían era buscar esa arca, y cuando la encontraron salían como ¿cómo se dice? Rayos, y los alemanes, que eran los que estaban ahí, como quien dice, tocando eso que era tan sagrado, se les metía el fuego por la boca. Muchas de esas escenas, mis amados, o muchas de esas de su imaginación del productor o el director o el guionista, tienen bases y fundamentos bíblicos. Porque si hay algo preciado, mis amados, en los que Dios se quería manifestar y que el pueblo supiera que su presencia iba con ellos, era esa arca. ¿Y qué era esa arca? Era simplemente una caja con una cubierta que le llamaban el propiciatorio, donde el sumo sacerdote una vez al año derramaba sangre por la expiación de los pecados de todo el pueblo. Y habían 2 querubines que juntaban sus alas sobre sí, manifestando dónde está Dios. Dios habita en medio de querubines, de ángeles y arcángeles, pero los querubines son como los protectores de ahí. Dentro de esa caja, ¿qué había? Había una vasija de oro con un poco de maná. ¿Se acuerdan del maná? El que comieron los judíos cuando estaban en el desierto 40 años. Había una vara. ¿La vara de quién? La vara de Aarón, una vara que había reverdecido, imagínate, una vara que había echado flores, una vara seca. Piensen en un palo de escoba y que eche flores. Bueno, ahí dentro de esa había, no sé si completa, pero se dice que estaba la vara de Aarón. Y número 3, ¿qué había? Las tablas de la ley, los mandatos de Dios, los mandamientos de Dios. Así que, ¿qué había ahí? Número 1, maná, que significa provisión. La presencia de Dios siempre traerá provisión. Y el que cuida de las aves, y el que es tu pastor, nada te faltará. Dios siempre tiene provisión donde Él está, créeme. Número 2, la vara es lo sobrenatural, es lo que el hombre no puede hacer. Hay magos, pero lo más que hicieron fue de una serpiente con una vara. Pero yo todavía no he visto uno que haga que una vara florezca. Lo que Dios está diciendo es que donde está su presencia pueden ocurrir cosas increíbles que van más allá de lógica, razonamiento y entendimiento. Créeme que si yo iba a buscar agua, hago un pozo, jamás buscaría una piedra. Pero Dios rompe todas las cosas de nuestra cabecita. Así que, y lo tercero son las instrucciones. ¿Qué significa? Que donde Dios está, hay instrucciones. Pues yo pienso que deja de pensar, conéctate a lo que Dios dice, porque por eso es que nos salen las cosas mal. Dios tiene instrucciones para los papás, para las mamás, para los hijos,
para la iglesia, para sus líderes, para sus siervos. Dios tiene instrucciones. Ignorar esas instrucciones es querer decirle a Dios cómo se hacen las cosas. Y nos olvidamos que no es como yo pienso. Saúl quiso hacer lo que él pensaba porque tenía buenas intenciones. La mayoría hacemos cosas que no son malas, simplemente son buenas intenciones. Pero las buenas intenciones para Dios son basura, porque Dios se enojó con Saúl. Y usted sabe las consecuencias, lo desechó por haber desechado las instrucciones. ¿Vamos bien? Ay, pastor, y este es el comienzo. Damas y caballeros, esa arca la llevaba Moisés en el desierto, en una especie de tabernáculo. Y cuando Moisés hablaba con Dios, iba allí y Dios manifestaba una nube, una shekinah, una gloria tan maravillosa. Así que por muchos años anduvo en un desierto, pero después llegan a la tierra prometida. Así que la ponen, se le encargan a Elí, el sumo sacerdote, para que la guarde, para que la cuiden en aquel templo improvisado que habían hecho, en aquel tabernáculo donde se reunían. El problema es que pasaron los años. Saúl fue elegido como rey, y Elí, el sacerdote, se hizo viejito, y esa arca fue completamente ignorada. ¿Me están oyendo? Y cuando tú ignoras el arca que representa la presencia de Dios, está diciendo Dios, tú quédate por allá escondidito. Es como cuando la gente viene a la iglesia, ¿verdad? Aquí está Dios. Shh, cállese, pórtese bien, no diga malas palabras, no diga mentiras. Hey, no ande mirando. Y salimos y Dios no está afuera tampoco. ¿Dónde no está Dios? Piense por un momento. Si vas al baño, ¿dónde está Dios? Ay, pastor, pero aquí huele feo. ¿Qué importa? Pero Él está ahí. ¿Sí o no? O sea, lo que quiero decirles, mis amados, quizás exagerado, es que Dios donde quiera nos ve, donde quiera está. Y por eso ellos ignoraron eso. Pero cuando tenían problemas en batallas, ¿qué cree que hacían? Traigan el arca para que Dios nos dé la victoria. Traigan el arca porque ahora sí Dios nos va a proteger y cuidar. Y ellos lo sabían porque cuando cruzaron el Jordán, ahí el arca iba al frente. Cuando conquistaron la ciudad de Jericó, el arca iba al frente. Cuando tenían muchas situaciones, el arca, la presencia de Dios iba al frente. Pero llegó el tiempo en que solo la usaban como que, ¿saben lo que es un talismán? ¿Quién tiene uno? Yo te reprendo. ¿Serio? ¿Pensaron que era un amuleto? ¿Una pata de conejo? ¿Una herradura? ¿Una sábila en la puerta? Hay gente así, mis amados. Yo tengo y este me protege. Y el día que le pierde, ay, ¿dónde lo dejé? Perdí a Dios. ¿De veras? Es mejor que Dios nos tenga a nosotros, no nosotros. Lo quisieron usar de amuleto. ¿Qué sucedió? Los filisteos los derrotaron. Se llevaron el arca. Cuando Elí, el sumo sacerdote, supo que se llevaron el arca, donde estaba sentado, se fue para atrás. Ese fue su último día. Los filisteos se llevaron esa arca y muchos sabían que eso representaba la presencia de Dios. Por 7 meses se la llevan. ¿Qué cree que sucedió en 7 meses? Le estoy contando la película, ¿ok? ¿La pueden ver? En esos 7 meses hubo una plaga de ratas y de tumores donde quiera que el arca llegó. Lo primero que ellos hacen cuando llevan el arca, los filisteos lo llevan al dios Dagón. Dagón era mitad pez, mitad hombre. Así que lo ponen ahí en medio de su templo, como quien dice, mira, hemos conquistado al Dios de los hebreos y aquí está su presencia. Al día siguiente que abren el templo, no tiene la cabeza cortada y los brazos cortados. Al siguiente día está todo cortado. Dijeron, no, tenemos que sacarla de aquí, esta cosa es muy delicada. Llévensela para aquel pueblo. Se la llevan a ese pueblo, tumores y ratas. No la queremos, se la llevan a otro pueblo, tumores y ratas. 7 meses con tumores y ratas. Llega un momento en que la gente, ya los filisteos no saben qué hacer y dicen, ¿sabe qué? Busquemos a los adivinos y que nos digan todos los hombres de ciencia qué debemos hacer con esta cosa, porque olvídate, solo nos ha traído maldición. ¿Saben una cosa? La presencia de Dios
cuando no es honrada, trae maldición. Porque Dios está mirando el irrespeto, Dios está mirando la frialdad y la ignorancia, Dios está mirando el desprecio que tienen para su presencia. Ahora, hay gente que lo hace por ignorancia. Ahorita vamos a ver que Israel no lo hacía por ignorancia, lo hacía aún sabiendo que la presencia de Dios es muy sagrada. ¿Qué sucedió? Ponen una carreta, ponen ahí hacen un cofre, le ponen tumores de oro y ratas de oro para compensar la metida de pata, y lo ponen en un camino. Consiguen dos bueyes, ¿cómo se dice? Vacas que habían parido, y usted sabe que las vacas quieren estar con sus ¿cómo se dice? Con sus terneritos. Entonces ellos dijeron, si ellos se van para allá, para el siguiente pueblo de Israel, significa que por causa del arca nosotros tuvimos esos problemas. Si esas bueyes en vez de irse para allá se regresan con nosotros donde están sus terneros, entonces no tiene nada que ver con el arca, es otra cosa. ¿Qué cree que pasó? Yes, los adivinos no van al cielo, pero ya adivinaron. Se fueron para Israel. ¿Qué dijeron ellos? Realmente era por eso. Llegan a un sitio y la llevan a una ciudad, y me llama la atención lo que dice la Biblia, que la llevan a Kiriat, y cuando la llevan a la casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo esa arca con Abinadab? 20 años. Eso es lo que dice 1 Samuel capítulo 7 versículo 2. Dame algunos versículos porque después van a decir, ese pastor habla y yo no sé si está diciéndome la verdad. Pero en 1 Samuel capítulo 7 versículo 1 y 2, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, la pusieron en casa de Abinadab situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del pacto. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. Versículo 2, 1 Samuel 7, 2. 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios. 20 años. ¿Qué pasó en esa casa? Solo se lamentaban. Tú puedes lamentarse con Dios toda la vida y no vas a adquirir nada, pero tú puedes bendecirlo, tú puedes agradecerle, tú puedes adorarle, tú puedes servirle, tú puedes honrarle, y la bendición va a fluir a tu vida. Mira, vayamos a Primera de Crónicas capítulo 13. Búsquenme ese pasaje. Búsquenme Crónicas. Nomás no se emboben leyendo porque son más de 30 capítulos y ya llevamos como 25, pero no. Primera de Crónicas capítulo 13. Saúl reinó 40 años, 30 años después, y ya que terminó la persecución, algunos calculan 70 años de haber ignorado completamente la presencia o el arca de Dios. En Primera de Crónicas capítulo 13, David dice que junta millares, centenas. En Samuel dice que juntó 30,000 personas. 30,000 personas juntó para traer el arca. Mira el capítulo, Primera de Crónicas 13:3. Traigamos el arca de nuestro Dios y nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Así que David reúne un tremendo ejército, un tremendo montón de gente. ¿Qué hace David? Llama a los cantores, a los músicos, y con versículo 8, con tamboriles, címbalos, trompetas, hacen una fiesta, una pachanga, olvídate, lo máximo. Pero cuando iban por el camino, dice el versículo 9, los bueyes tropezaron
¿Qué pasó cuando los bueyes tropiezan? Usa, que era hijo de Abinadab, quiere detenerla para que no se caiga. Buena intención, ¿verdad? Buen deseo. Pero en el verso 10 dice: y el furor de Dios se enciende contra Usa y lo hiere, porque había extendido su mano en el arca y murió allí delante de Dios. Cuando esa escena pasa y sucede, ¿cuál fue la reacción de David? Verso 11: le dio pesar. Otras versiones dicen se enojó, otros dicen se entristeció, pero aquí en lo profundo de su corazón fue un impacto ver cómo algo maravilloso y bueno que era traer el arca había terminado en la tragedia, en la muerte de un hombre. Le llamó a aquel lugar Pérez Usa. ¿Cuál fue la decisión de David? Verso 12: le dio miedo. Y dice en el verso 12: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa de la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de ¿quién? Obed Edom. Ni siquiera era levita, era un geteo. Y los levitas eran los encargados del arca, pero este era un geteo. O sea, era una ciudad casi filistea. Versículo 14: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa por 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Pregunto, ¿cómo es posible que la presencia de Dios esté 20 años en la casa de Abinadab y no pase nada? ¿Y cómo es posible que la presencia de Dios esté 3 meses en la casa de Obed Edom y sea tan bendecido? ¿Ya pensaron la respuesta? $100 al que me dé la correcta. Mira, usted puede estar 20 años en una iglesia y no va a pasar nada. Usted puede tener 20 Biblias en su casa por 20 años y no va a pasar nada. Usted puede haber escuchado 20 o 20,000 mensajes y no pasa nada. ¿Cuándo es que pasa algo? ¿Cuándo es que pasa algo? Cuando usted hace que pase. Y para que usted haga que pase, tiene que provocar a Dios. Y para provocar a Dios tiene que temerle, tiene que honrarle, tiene que servirle, tiene que agradecerle, tiene que buscarle, tiene que amarlo. Sin eso no hay nada, mis amados. Sin eso solo es religión. Cambiamos la misa por un culto y seguimos igual. Pero cuando la presencia de Dios llega a una casa, como llegó a Obed Edom, yo me imagino a Obed Edom reunir a sus hijos. Hijos, esto es algo serio. Ustedes son testigos de lo que le pasó a Usa, ¿verdad? Y nos lo aventaron a nosotros. ¿Qué creen que debemos hacer? No, hacer lo que debemos hacer para que no nos pase lo mismo. No podemos menospreciarla, no podemos irrespetarla, pero sí podemos honrarla. Puso su familia derechita y todos sabían que eso no se podía tocar, si no se morían también. Porque la primera vez que la traen, mis amados, la primera vez que los filisteos la sueltan, ¿saben cuántos murieron por abrirla? 50,000, 70 hombres. 50,000, más de 50,000 muertes murieron por abrirla, porque no podían abrirla. ¿Qué había dentro? Maná, la vara y las tablas. Pero ni siquiera eso podían, porque nadie podía tocarla, solo un sacerdote cuando Dios le dijera. Sin embargo, Obed Edom dice: hijos, esto es algo serio, la presencia de Dios no es juego. Vamos a honrarla, vamos a cuidarla, vamos a temerla, vamos a hacer las cosas que le agraden. Mira, mis amados, piensen un momento. ¿No ha dicho Jesús que está con nosotros todos los días hasta el fin? Así que cuando tú te sientas a ver películas, ¿quién está a tu lado? ¿Qué películas estás viendo? Si tú honras la presencia de Jesús, la piensas 2 veces antes de seguir mirando eso. Tú estás chismeando de todo el mundo, a esa iglesia, a esos hermanitos y a esas hermanitas. Ya, eso, ahí te fijaste. ¿Quién está a tu lado? Y tú estás consciente que Jesús está escuchando toda esa retajila, toda esa mugrera, todo eso que no te bendice ni bendice a otros. Luego te preguntas por qué Dios no me bendice. Si tú vas detrás de todo lo que el mundo te ofrece, sabiendo que Dios dice no lo toquéis, y lo tocas, ¿de quién es? ¿Para quién es el castigo?
La conciencia de Obed-Edom es profunda sobre la presencia de Dios. Y en solo 3 meses lo bendijo más que aquellos 20 años de un hombre que no hizo nada. Hay gente que viene a la iglesia y en 3 meses tú puedes ver cómo Dios los bendice. Y esos que tienen 20 años, para empezar, nunca cambian. La presencia hará la diferencia. Pero tenemos, yo, o sea, yo no estoy predicando a usted, yo me estoy predicando a mí. A veces dicen que el predicar, no, cuando yo predico esto, mis amados, así me siento a veces. Porque yo no soy mejor que usted, yo soy igual que usted. ¿Qué soy yo? Barro. ¿Y el barro es barato? ¿El barro es débil? Y el barro es sucio. Por eso toda la gloria es de Él, porque la excelencia de su poder, a pesar de que soy barro, aún estoy aquí. Pero necesito entender el valor de esa presencia, porque yo no sé ustedes, pero yo quiero la bendición de Dios. ¿Saben? Nosotros como iglesia podemos comprar la mejor pantalla. A mí me gustan las LED, más cuestan 40, 50 mil, pero bueno, ahorita la prioridad es el aire. Pero te imaginas, padrísimo, ¿qué tal? Unas luces de esas así, estilo láser. ¿Tú crees que la iglesia se va a llenar por eso? Lo que hace una iglesia se llena en su presencia, porque ahí hay sanidad, ahí hay liberación, ahí se siente el poder de Dios. ¿Ese era un corito de los antiguos, sí o no? Por eso debemos amar su presencia. Hay tantas cosas que decir, mis amados. Vayan al capítulo 15 de Primera de Crónicas. David deja el arca en casa de Obed-Edom. ¿Cuántos saben que los chismes vuelan? Le llevan el chisme a David diciendo: David, ¿qué crees? ¿Qué crees? Obed-Edom ha sido tan bendecido. Y yo me imagino la lengua de la gente, ¿verdad? Las gallinas ponen huevos como esas de lanzar golf. Y cuando alguien trae una cosa así grandota, y yo creo que David dice que una sandía, no, una uva. Y las mujeres paren no día 1, día 8. Hay gente, ahí ¿cómo se dice? Hay un comentarista que dice que los hijos que eran 8 tuvieron día 8. 8 por 8, 64. Y no está cerca, no está lejos de la realidad. Le voy a mostrar. Era tanta la bendición que el chisme voló. La gente daba testimonio. La presencia de Dios está ahí, algo está pasando, los hijos son bendecidos. ¿Qué podemos hacer? Y entonces dice David: ¿sabes qué? Ya le había pasado un poquito, ¿verdad? A veces cuando usted se enoja le tiene que pasar tantito, ¿verdad? Que en el momento, no quiero nada, vete. Vente, mi hijo, al sobrino, no sabía lo que estaba diciendo. Vente, papito, siga regando la leche. ¿Sí o no? Pero David ya pasó 3 meses. Le traen el chisme de que, y entonces David toma cartas en el asunto y dice: no, yo voy a traer esa arca. Ya es tiempo de que tenga un lugar. Y le santifica, dice la Biblia, le santifica un lugar para esa arca. ¿Dónde estamos? Ok. Versículo 11 y 12. Bueno, llama a los sacerdotes. Y en el verso 12, 1 Crónicas 15, 12, les dice: vosotros que sois los principales padres de familia, los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad del arca de Jehová de Israel al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según
su ordenanza. David aprendió. Los golpes nos ayudan a aprender. Hay gente que nunca aprende, ¿verdad? Siempre es lo mismo y mete el pie en el mismo hoyo. Usted dice, ¿hasta cuándo va a aprender? David era inteligente. Aunque metía las patas, sabía hacer ajustes. 3 cosas hizo. Número 1, preparó un lugar, versículo 12. Esta vez sabía dónde iba a estar el arca. Número 2, sabiendo que lo que había pasado podía traer otra tragedia, esta vez santificó al pueblo, santificó a los que iban a estar encargados, los apartó, como quien dice, usted, lo que van a hacer es algo tan santo que tienen que santificarse. Y número 3, hacerlo según la ordenanza. No tenían que llevarle en un carruaje de bueyes, tenía que llevarle en el hombro. Y tenían que ser los levitas porque eran los únicos autorizados para llevar el arca. Y no tenían que tocarla, ni mirar por dentro. Y estar completamente santificados. Miren, mis amados, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, las bendiciones fluyen. Cuando las hacemos a nuestra manera, porque a mí me parece, porque lo miré en YouTube, y es un influencer muy famoso. ¿Qué importa? Influencer famoso si no lo dice Dios. Olvídate, Él no es Dios. Ahora sí vamos a ¿dónde nos quedamos? Ok, 15, 13. Y por no ha hecho lo que levantó, por cuanto no lo buscaron y le busca. Ok, Primera de Crónicas 26, para allá es donde yo voy. Primera de Crónicas 26, ya termino, ok. Yo creo que usted ya me entendió, o entendió a Dios, ¿sí o no? Su presencia hará la diferencia, pero hay que honrarla, no hay que ignorarla, no hay que menospreciarla. Dice Primera de Crónicas, está tremendo esto, mis amados, tremendo. Vamos al verso 8. Todos estos, Primera de Crónicas 26, 8. Todos estos de los hijos de Obed Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed Edom. ¿Cuántos? ¿Cuántos flacos? Robustos. Así como robustos. Fuertes. ¿Para qué? Para servir. Cuando David se lleva el arca, en medio de danzas, que la mujer se enojó muchísimo y desde entonces no pudo parir hijos. Hicieron tremenda fiesta. Es más, David estaba tan temeroso que dice la Biblia, cuando los levitas cargaron el arca, dieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. 6 pasos y ofrecieron becerros y sacrificios. 6 pasos. La cosa era lenta y calmada, pero bien a la manera de Dios. La experiencia de Usa no la querían volver a repetir. Y todo eso pasó, dice David, porque no nos santificamos, no apartamos un lugar y no seguimos las instrucciones. Si tú quieres tener la presencia de Dios, aparta un lugar. Tu casa es un buen lugar. Déjame decirle una cosa: si la presencia de Dios es tan fuerte en su casa y en cada una de nuestras casas, cuando venimos a adorar a Dios, se prende pura llamarada, puro fuego aquí. Pero si venimos como que de los pelos y enojados porque se quemó la tortilla y porque hoy no me echó lonche y que por tu culpa llego tarde y siempre me van a regañar, fuego en las casas antes de llevarlo a donde David quería. Tú eres Obed Edom. Si honras esa presencia, el fuego y la bendición de Dios va a fluir. ¿Para quién? Para tus hijos. 30 años después se mencionan los hijos, porque eso es lo que dice, es 30 años después. Así que los hijos, los nietos y quizás hasta bisnietos, bendecidos por Dios, robustos y fuertes. Obed Edom, dice la Biblia, que llegó a ser uno de los porteros y uno de los cuidadores de las puertas del sur de Jerusalén, donde estaba el arca. Los hijos de Obed Edom
fueron puestos en los graneros. Y en los graneros que había bastante provisión, así que de hambre no murieron. Y como si fuera poco, dice la Biblia que Obed-edom llegó a ser uno de los arpistas, uno de los adoradores de Dios. ¿Qué estoy diciéndole? Te conviertes en un bendecido, en un prosperado, en un adorador de Dios cuando honras su presencia. Si pones a tu casa con el temor de Dios, tus hijos serán bendecidos. Quita el temor de Dios y ellos van a hacer lo que les dé la gana. Y luego se pregunta por qué actúan como actúan y son como son y les pasa lo que les pasa. Pero no están haciendo nada malo. Pues Usa quiso hacer lo bueno y se murió. Porque las cosas son no como yo pienso, es como Dios dice. Y su presencia fluirá. Ponte de pie. Uno de los salmos favoritos míos que me encanta y me gusta es el Salmo 16. Y el Salmo 16, ¿sabe lo que dice? En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias en tu diestra para siempre. Una de las características que la gente va a notar que la presencia de Dios está en tu casa es porque cuando ellos van a visitarte no se quieren ir. Aquí se respira un ambiente, una atmósfera. Una de las razones es, ellos ven, dice, pero si y mira cómo Dios lo ha bendecido. Mira cómo están sus hijos de bien. Siempre la gente notará la diferencia donde está Dios. Por eso, mis amados, el reto y el desafío en esta mañana para todos ustedes es abramos nuestras casas para que sean de bendición y la presencia de Dios se manifieste, porque donde está el Señor, hay dos o tres, está el Señor, y donde está el Señor, ¿qué hay? Hay un poder sobrenatural. La Biblia dice, buscadme primero y lo demás. El problema es que nosotros siempre buscamos lo que nos falta y buscamos a Dios por lo que nos falta, pero nunca lo buscamos por lo que Él es, por su presencia. Busque su presencia y Él te dará todo lo que necesitas antes de que se lo pida. Mi Dios suplirá, dice Pablo, todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. La salvación, cuando abres tu casa para Dios, la salvación llega a esa casa. Serás salvo tú y tu casa, tus vecinos, tus familiares. Gente que nunca querrá venir a un sitio como esto, irá a tu casa a tomar cafecito y ahí por las casas les predicaban a Jesús y les enseñaban de Jesús. Y ahí se convertían. Dios te recompensará. Los discípulos dijeron, Señor, y si lo dejamos todo por ti, ¿qué nos das? 100 veces más y la vida eterna. ¿Lo oyeron? Ningún banco te ofrece 100 veces más, pero el Dios del cielo sí, cuando honra su presencia. Los dones, los talentos, lo que Dios te ha dado y que lo tienes sepultado y enterrado, pensando que no sirves cuando Dios te los dio, es para que funcionen. Se reavivan y entonces empiezas a ver lo que Dios va a hacer. Y si no predicabas, vas a predicar. Si no enseñabas, vas a enseñar. Porque el Espíritu de Dios llenará tu corazón. Hoy cosas sobrenaturales van a suceder. Pero lo que más me anima y me alienta y me goza es ver que cuando tú ya no estés, tus hijos serán bendición. Tus nietos serán bendición. Y los que siguen serán de bendición. Porque habrán entendido el valor de honrar la presencia de nuestro Dios. Cierra tus ojos allí donde está y habla con Dios. Si nunca has honrado su presencia, porque Dios te escogió a ti para estar en ti. Ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Tú eres el templo. Y si Dios te escogió, dile, Señor, ¿cómo estoy? Es más, si crees que no has hecho nada, dile como el salmista, Señor, escudriñame y examíname y ve si hay algo que no está bien. Porque a lo mejor ahí está el problema de por qué están cortadas las bendiciones. Una cosa son los ataques del enemigo, cuando Dios quiere hacer algo grande.
Pero otra cosa son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y eso lo sabemos nosotros. ¿Cuánta bendición quieres tú en tu casa? Para tu hogar, para tu esposo, su esposa, sus hijos. ¿Cuánta bendición quiere que fluya? ¿Cuánta gloria o chequina de Dios quiere que se derrame? $20 años sin honrar la presencia no te hará ningún favor. 20 años siendo supuestamente creyente sin honrar su presencia, no has logrado muchas cosas, o no hemos logrado muchas cosas. Pero honrando su presencia en 3 meses, escuchen mi iglesia, 3 meses, dije 3 meses, 3 meses, a partir de hoy, simplemente como dicen por ahí, prueba, esos 3 meses prueba, honrar su presencia. Hijos, mi casa se adora a Dios. ¿Quieres escuchar su música? Está bien, hijos, pero si yo te oigo, te lo voy a cambiar. Hijos, en mi casa se honra a Dios. Esa película tiene muchas escenas que no te convienen. Mi casa se va a honrar a Dios, hijos. Hijos, esta casa se va a abrir para hacer bendición a otros. Así que no te enojes si alguien viene y agarra tus juguetes. Pero vamos a permitir que la luz de Cristo, su palabra, fluya a través de esas paredes, de este lugar. Hijo, vamos a comenzar a leer la Biblia. Hijos, vamos a tener devocionales. No van a ser largos, pero sí sustanciosos y bonitos. Un día cuando ya no esté, ustedes van a recordar estos devocionales y ustedes lo harán con sus hijos. Perdónanos por no haberlo hecho antes. Perdónanos por no haberles modelado cómo se teme y se honra la presencia de Dios. Pero a partir de hoy, en estos próximos 3 meses, vamos a ver lo que Dios va a hacer. Porque yo soy Obed-Edom, para honrar al que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Comprométase con Dios, porque si el fuego de Dios se enciende en su casa, cuando llegues a este lugar, usted va a encender a cualquier apagado que entre, y habrá una libertad y una unción de Dios y un mover de su espíritu que los diablos no lo podrán soportar. Cadenas se van a soltar, enfermos van a ser sanados, porque donde está Dios hay algo sobrenatural. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, Éxodo 33, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Y fue tanta la pelea de Moisés con Dios que Dios dice: ¿sabes qué? No vas a ver mi rostro porque vas a morir si lo ves. Te voy a mostrar mi espalda, pero voy a ir contigo. Y Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Si en esta mañana tú estás aquí en este lugar porque Dios te trajo, entienda que hay una paz sobrenatural de Dios para tu vida si abres tu corazón a Él. Si hoy te atreves a decirle: Jesús, te recibo como el Señor de mi vida, como el Salvador, perdona mis pecados, entra a mi corazón, Señor, y transfórmame. Si ese es tu deseo, allí donde está, dile: Señor, recíbeme, perdóname, entra a mi vida, llena mi corazón. Díselo. Si nos están mirando por las redes y nunca has tenido una experiencia personal con Jesús, o quizás